Shalom. Estamos aquí otra vez en el campo de Ciudad de México. Vamos a dar la bendición. Barakate Yahweh, Barakate Yahweh Shai, Barakate Yahweh, Barakate Yahweh Shai. Una semana más para salir a decirle a nuestro pueblo, a nuestra tribu de Isaacar, que el tiempo prácticamente ya terminó. Estamos nuevamente saliendo aquí a las calles a profetizar en contra del reino de Estados Unidos, que es la Gran Babilonia, y para decirle a nuestra gente cuál es el nombre del verdadero Dios Todopoderoso, que es Yahweh, y el de su hijo Yahweh Shai. Y aparte, con las señas que hemos tenido en las últimas semanas, debemos decir que ya este es el último, ya estamos en el fin de los tiempos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar nuevamente con decirle a nuestra gente que somos de la tribu de Isaacar y el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai. Y eso lo repetiremos hasta que se agote la garganta. Hoy vamos a empezar con Lucas 21 y 33. Hoy no se crean que va a estar muy dulcecito, ¿eh? Lo que nos espera aquí con estas lecturas va a estar bastante intenso. Así que vamos a empezar con Lucas 21 y 33. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esto lo dice Yahweh Shai, porque hemos estado viendo en estos últimos días cuáles han sido los signos de los tiempos. Y a nuestra gente de este pueblo de México le tenemos que decir que ellos forman parte de la tribu de Isaacar y el verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai. Y eso hay que repetírselos hasta que se les clave en la cabeza. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, porque eso es lo que está pasando. Ahorita que ya sabemos que estamos prácticamente en los últimos segundos del tiempo que Yahweh nos está dando, no hay que estar así como estos. Nuestros corazones no tienen que estar cargados de glotonería ni embriaguez y de los cuidados de esta vida, porque eso es lo que le está pasando a nuestra gente, que ellos están pensando que todavía la vida es normal como la conocemos y que todo lo que pasa aquí pues tiene que ser la cotidianidad, ir al trabajo, ganar un dinero, ver la televisión, y entonces no saben distinguir los signos de los últimos tiempos. Entonces eso es muy importante porque la gente piensa que todavía puede seguir haciendo su vida cotidiana. La semana pasada les habíamos dicho que por Isaacar Yahweh nos va a dar un sustito como el terremoto de la semana pasada, más los otros que vienen, porque aquí, por ejemplo, huracanes, tendría que ser un huracán muy poderoso para que pasara los sistemas montañosos que tenemos en el este y en el oeste. Aquí lo que nos duele, y eso lo sabe bien Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, son los terremotos, y esos están por venir. Y no se necesita ser geólogo para saber, porque el Dios Todopoderoso nos está avisando que el tiempo ya se acabó, ya estuvo. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, así o más claro, porque si sigues haciendo tus pendejadas, entonces cuando menos te lo esperes, ahí te va a caer, y donde más te duele. Porque aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, se las dan mucho de que todo el sistema de protección civil, que es entrenar a las personas que hagan simulacros de sismo, de incendios, se vanaglorían de decir, pues nosotros estamos preparados. Ahorita el sismo de la semana pasada, el terremoto, pues nos anuncian las autoridades como si fuera saldo blanco, como si fuera una gracia o como para minimizar el impacto del terremoto. Y entonces, si dejamos llevarnos por eso, porque sabemos que las noticias están controladas por el engañador, entonces nuestra gente de aquí de la tribu de Isaacar es tan inocente o tan taruga que se deja influenciar por lo que escuchan, y entonces, como no pasó nada, como no se cayó la ciudad, como no hubo miles de muertitos, pues entonces todo debe estar bien, ¿no? Pues ya mala suerte para esos güeyes que se les cayó su casa, mala suerte para los de Oaxaca o los de Chiapas, pues de por sí ya estaban bien jodidos, más jodidos no pueden estar.
porque resulta que en esta semana pues el gobierno pues ha ido como siempre a tomarse la foto, a decir que los va a ayudar, a decir que están con ellos, pero todos lo sabemos, esa película ya la hemos visto con este gobierno, no es el tema, porque el tema es que ustedes ya se tienen que preparar porque estamos en los últimos tiempos, pero el gobierno nada más es como siempre el engañador, nada más le ha dado a tole con el dedo al pueblo siempre. Entonces nuestra gente piensa que como aquí no se cayó la ciudad, pues entonces el terremoto no fue suficientemente fuerte. Entonces eso también es una señal de que no están bien las cosas para nuestra gente. Es imposible que piensen que la vida sigue como si no hubiera pasado nada. Y eso es lo que hay que decirles. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mirad vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque ya estamos en los últimos tiempos. No, mejor te digo que el cielo y la tierra pasarán y las palabras del Dios Todopoderoso no van a pasar. Y hay que cuidar de no estar cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y que venga sobre nosotros de repente aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en esta tierra. Velad pues, orando en todo el tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas las cosas que están por venir. Y ya si esta no la agarran, de que lo que estamos haciendo es tratarle de pedir a Yahweh Shai, en su infinita misericordia, que nos evite, que no nos meta en la bronca en la que va a venir, porque de que viene, viene, y de que no lo va a parar, no lo va a parar. Lo único que tenemos que hacer es pedirle su infinita misericordia a Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, que no nos vaya a meter ahí en problemas. Voy a tomarme un caramelo por la garganta. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea, aquí, ya cuando venga el juicio de Yahweh, que es el nombre del verdadero Dios Todopoderoso, ya no va a haber ni para dónde hacerse, ¿eh? Al rato vamos a leer esa lectura, pero parafraseando, ¿te acuerdas? Esa que dice que es como el güey que trata de escapar porque lo viene persiguiendo el león, y cuando piensa que ya la libró, le sale de frente el oso. Y si aún todavía la logra librar con el oso, en cuanto se recarga en la pared o en su silla, mocos, ahí le pica la víbora. Entonces así va a caer el reino sobre todos. Y entonces lo que tenemos que hacer es velad pues, orando todo el tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas las cosas que están por venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que deberíamos estar pues haciendo. Velad, orando todo el tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. El verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh, y el de su Hijo es Yahweh Shai, no Jesús. Entonces, así pasa nuestra gente, como si no hubiera nada. Aquí vemos a las personas haciendo su vida cotidiana, y como les digo, como el temblor no tiró la ciudad, pues entonces seguramente no habrá sido tan grave, seguramente pues lo que nos dicen las noticias es verdad, y entonces a vivir la vida. Y lo que tenemos que hacer es estar orando todo el tiempo, de que seamos tenidos como dignos de evitar todas las cosas que están por venir. Porque el problema es que el juicio va a venir, y una mala noticia para los pecadores, para los que no quieren escuchar, es que ya va a venir pronto. Y esto es lo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo. Estad orando y pedirle al verdadero Dios Todopoderoso Yahweh y a su Hijo Yahweh Shai que nos evite la pena de estar en lo que vamos a estar en estos días de juicio. Así que hay nomás para la reflexión. Eso nada más es para empezar ahorita. Vamos a ir a Hechos 5 y 29. Hechos 5 y 29. Y respondiendo Pedro a los apóstoles,
dijeron, es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Entonces, aquí el asunto es que, por ejemplo, cuando tú vas los que han tenido oportunidad de viajar en avión, cuando vuelas, entonces, cuando finalmente ya vas a despegar en tu avión, ¿qué es lo que hacen? El capitán o el güey ese que está con su micrófono y las azafatas, y te dicen, por favor, a ver, un poco para hacer tiempo y un poco porque es parte de su protocolo, que de nada les va a servir sus protocolos en estos días, pero en fin, en mi ejemplo, para que ustedes vean, vamos a darles ciertas indicaciones de seguridad para que sepan dónde están las puertas de emergencia, cuál es el pasillo, y entonces les empiezan a dar una serie de indicaciones como de que este avión cuenta con 4 salidas de emergencia, aquí está el pasillo, en caso de emergencia les va a salir ahí de arriba de su cabezota, les va a salir la máscara del oxígeno, póngansela primero al escuincle y luego póngasela a usted. En caso de turbulencia, pues ajústese su cinturón, y a menos de que se lo indiquemos, tenga el cinturón puesto todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ahí, hasta por fe, cuando tú estás en el avión, recibes todas esas indicaciones y te pones el cinturón de seguridad y haces lo que te dice la azafata, porque como estás en un entorno desconocido, aunque ya hayas volado muchas veces, nunca se sabe cuándo ese maldito avión se va a caer. Y es exactamente aquí lo mismo. No sabes cuál es el día que va a llegar el juicio, pero te lo estamos diciendo. Entonces, ¿por qué a la azafata, por qué a ese capitán que te está dando las instrucciones? Hagan esto, no se paren, mantengan el cinturón de seguridad puesto. ¿Por qué a ese sí le haces caso? Ahí sí te quedas quietecito, ahí sí enderezas tu respaldo, pones la mesita en su posición vertical, etcétera, etcétera. Y ahí sí, por fe, tú sí le crees a ese capitán, a pesar de que muchas veces el vuelo no le pasa nada. Y entonces, como aquí en Hechos 5 y 29, y respondieron Pedro a los apóstoles y le dijeron, es necesario obedecer a Dios, que su nombre es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, antes que a los hombres. Entonces, ¿por qué te dejas llevar por todas las reglas humanas? Yo no digo que cuando vuelas desobedezcas o que te pares, ¿no? O que te quites el cinturón cuando hay turbulencia o que estés ahí bailando, ¿no? En el pasillo. Porque si no, lo que va a pasar es que van a pensar que eres un mugroso terrorista y vas a ver cómo te van a bajar. Pero eso es otra cosa. Hay consecuencias, que también me sirve para decirte eso. ¿Por qué si temes de las consecuencias del hombre? Ahí sí, tú sí sabes que si echas un desmadre, entonces ahí sí te pueden sacar. Y aquí lo que te estamos diciendo es, si no enderezas tus caminos, si sigues echando ese desmadre, el juicio te va a tocar y vas a ver cómo te va a ir. No es nada comparado con como si las autoridades de esa línea aérea te agarran por andar echando relajo. Entonces es menester obedecer a Yahweh, que es el nombre del verdadero Dios, antes que a los hombres. En muchas cosas, porque eso es lo que tenemos que enseñar aquí. Estamos saliendo a las calles para decírtelo en tu cara, para que se te quite. Y aún con el aviso, pasa por aquí la gente y nadie se detiene a preguntar o lo que sea. Aquí están pensando que yo soy el loco que le está hablando a la camioneta, porque la camioneta es la que está sosteniendo la cámara, pero me vale gorro, porque yo también estoy llevando con esta indicación, es necesario obedecer a Dios, cuyo nombre es Yahweh, antes que a los hombres, y decirle a nuestro pueblo que este es el tiempo final y que los niños tienen que portarse bien. Ayer hacíamos una lección donde justamente portarse bien a los niños pues se resume como el mandamiento nuevo que Yahweh nos dio, que se resumía solamente en el amor. Y entonces Yahweh Shai, que es el nombre del verdadero Dios, no Jesús, nos decía, el mandamiento es que se amen los unos a los otros. Y ese era el resumen ejecutivo, pero la gente no lo quiere entender. Y entonces pues están fregados porque
no entienden el resumen ejecutivo, la parte sencilla que dice que es ámense los unos a los otros. El amor es lo que resume la convivencia, los mandamientos. Y por otro lado, pues tampoco se enteran, tampoco van y buscan en la Biblia, o tampoco no vienen y preguntan de qué se tratan esos mandamientos para recordarles toda la ley que nos dio Yahweh a través de Moisés, a través de todos los profetas, todas las consecuencias que hubo nomás por no haber seguido las indicaciones como se nos dio, porque somos un pueblo rebelde y de cabeza dura, y entonces esas son las consecuencias, y la gente no puede recordar cosas tan básicas como esto: es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Y regresando a mi ejemplo de lo del avión, ahí sí te portas bien, ahí sí obedeces, ahí sí, si te prenden la luz de que te abroches el cinturón porque hay turbulencia, ahí sí estás, estoy revisando el audio, ahí sí estás obedeciendo a la azafata que te dice siéntese, ahorita no se levante, ahorita no puede ir al baño, ahorita sí puede ir al baño, levante la cortinilla, no levante la cortinilla. Y entonces, ¿por qué hasta que tengas que estar en una situación donde no hay de otra, tienes que obedecer? Porque haciendo la misma analogía de la aerolínea, pues quienes ya han viajado más de una vez, pues ya saben de lo que se trata, y entonces cada vez necesitas menos indicaciones de la azafata, ya sabes lo que sigue, ya sabes de qué se tratan las indicaciones porque siempre son las mismas. Entonces, ya después de 50, 100 vuelos que tú tomas en un avión, pues ya hasta te lo sabes, ya automáticamente te pones el cinturón, ya te estás quieto, ya hasta acomodas tu respaldo. Entonces, ¿por qué la ley de los hombres? ¿Por qué esa que sí practicas, que sí utilizas cotidianamente, por qué sí la obedeces y la de los hombres no? Y entonces, por eso último, decimos que es necesario obedecer a Dios, cuyo nombre es Yahweh, y el de su hijo es Yahweh Shai, antes que a los hombres. Pero nuestro pueblo es así, le vale un pepino, y hasta que no estén en pleno aire, como cuando ya estás en el avión y ahí sí te pones a obedecer las leyes, ustedes así va a pasar, hasta que no vean aquí el juicio y no vean a Yahweh, a Hashem Yahweh Shai bajar de la nube, un Dios con cabello chino, blanco como la lana, como nos lo describe en el Apocalipsis 13, de piel morena, más morena que tú y que yo. Ahí sí vas a andar chillando y vas a decir: ay cabrón, ¿por qué no obedecí las leyes antes? Y vas a estarte preguntando ¿qué era lo que decían? ¿Cuáles eran los mandamientos? En la analogía ahí sí vas a andar preguntando ¿qué? ¿Me tengo que abrochar el cinturón? ¿Qué dijeron? ¿Dónde estaba la salida de emergencia? Ahí vas a venir a preguntar. El asunto es que cuando esto comience, cuando verdaderamente ya Yahweh haya agotado el tiempo en el reloj de su paciencia, ya no hay oportunidad de contestar preguntas. Igual y ya ni siquiera vamos a poder salir a las calles porque va a haber toque de queda, van a estar cerrados los caminos, la ciudad va a estar completamente sitiada, y ese día vas a querer saber cuáles eran las indicaciones que había que seguir cuando estabas todavía en la ventana de misericordia que Yahweh Hashem Yahweh Shai te daba. Y ahí es donde te vas a acordar que las reglas de los hombres sí las seguías, pero las de Dios no. Es menester obedecer a Dios, a Yahweh Hashem Yahweh Shai, antes que a los hombres. Voy a ir a Job 9 y 24. Aquí en Job 9 y 24 nos dice a quién fue entregada la tierra, porque nuestro pueblo tiene que saber el verdadero nombre del Dios Todopoderoso, que es Yahweh, y el de su hijo Yahweh Shai. No es Jesús. Nos han tratado de engañar todo el tiempo. Y esta es hora de que nuestro pueblo, que pertenece a la tribu de Isaacar, sepa la verdad, porque se los va a cargar el payaso, ya el tiempo ya se acabó. Y es importante decírselos, y por eso estamos saliendo a las calles. No solamente porque es un mandamiento de Yahweh Hashem Yahweh Shai, sino porque es un favor por amor a nuestros hermanos.
La verdad es que más por el temor sano que le debemos tener a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, porque nos dijo, si no sales a las calles y les dices, pues entonces la sangre de esta gente va a ir sobre de ti. Y lo que tenemos que salir aquí a decirles a nuestro pueblo es que los llamados mexicanos pertenecen a la tribu de Isaacar y el verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, no Jesús, y nos han engañado hasta ahora, pero ya estuvo, ya es el tiempo de que lo sepan. ¿Quién nos ha engañado? Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impíos. ¿Quién pone las reglas en este mundo hoy día? El hombre blanco, estos canijos gringos. Y aquí está, la tierra fue entregada en manos de los impíos. Y es hora de que nuestro pueblo, el llamado México, sepa que pertenecen a la tribu de Isaacar. Y que el nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai. Porque hasta ahora nos han engañado. Y tú no quieres entender, sigues en tu esclavitud y sigues como un idiota, feliz de seguir en la maldita esclavitud. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no él, ¿quién? ¿Dónde está? Si no es el hombre blanco, si no son los gringos, si no estos malditos edomitas que están por todos lados, no nada más en Estados Unidos, mayormente en Estados Unidos, porque ellos son los que tienen más poder y más influencia con sus malditas más de 4,000 bases militares. Hasta ahorita, hasta que les cayó el huracán, yo supe que había islas vírgenes y que eran propiedad de los Estados Unidos. Yo creí que nada más era Puerto Rico. Yo que según que me las doy de muy informado, ahora cómo estará nuestro pueblo promedio que no puede ubicar ni siquiera dónde está Cuba o dónde está Puerto Rico o dónde está República Dominicana o Jamaica, no ubica nada, no saben dónde está Haití. Este hombre blanco es el que está corriendo el mundo. Ahí están las declaraciones de estos soberbios que la amenaza de Corea del Norte va a ser tomada en serio y que las opciones militares y que la puta madre, porque pura soberbia, y que su ejército es el mejor y que está como nunca, pura soberbia. Ahí están los franceses también dándoselas de muy fregones y los ingleses y lo mismo, la mayoría de los edomitas que están en el continente europeo, porque de ahí salieron, de esa cueva salieron a contaminar el mundo. Hubiera sido mejor que no salieran de esa cueva, pero también es para que se nos quite, porque Yahweh, Bahashem Yahweh Shai los está ocupando como herramienta de castigo, como herramienta de darnos una lección al pueblo elegido que ha sido disperso por todo el mundo, los verdaderos hebreos israelitas. La tierra es entregada en manos de los impíos y cubre el rostro de sus jueces. Ya lo hemos dicho, pero ahí va otra vez la época de la iconoclastia. Desde el dichoso renacimiento hasta nuestros días, Yahweh Bahashem Yahweh Shai permitió que estos cavernícolas, Esaú, tomaran el control del mundo, y lo primero que hicieron fue, ahora nos la pagan, y entonces ahora todas sus imágenes y todo lo que les recuerde su heredad, su herencia, su pasado, lo vamos a pintar de blanco, igual que nuestra piel. Eso fue lo que pensaron estos cavernícolas. Y cubre el rostro de sus jueces, porque nosotros estamos por encima de ellos, no porque yo lo diga y no porque seamos muy chingones, no es eso. Es simplemente porque Yahweh Bahashem Yahweh Shai nos escogió como el pueblo elegido. Y aún así no queremos entender que esa es una gran ventaja y seguimos de pendejos agachando el lomo y arrodillándonos y humillándonos, cuando de verdad deberíamos saber y deberíamos hacer valer esa fortuna y esa bendición de que seamos el pueblo elegido de Yahweh Bahashem Yahweh Shai para siempre, de que deberíamos ser superiores y de que deberíamos estar en una mejor condición, porque ahora estamos bajo las reglas de estos gringos, malditos hombres blancos. La tierra es entregada en mano de los impíos y cubren el rostro de sus jueces. Y si no son los gringos, entonces ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes crees que son más
más influenciadores y más ojetes y más drásticos para manejar el mundo que el hombre blanco. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los africanos? ¿Quiénes? ¿Los chinos? Estos pobres chinos que están más metidos en su Alibaba, en comprar, desde que les destaparon el velo, desde que Esaú les emborrachó con sus filosofías. Ahora gastan más. Ahora la empresa Alibaba es más grande que Amazon. Todo lo que hacen los gringos, ahora lo hacen los chinos, igualito. Ahora los altos ejecutivos se visten de traje de 3 piezas, ahora utilizan los mismos carros alemanes, gringos, hacen exactamente lo mismo porque eso es lo único que han influenciado. Todas las películas de Hollywood se ven primero en China que en América Latina, por ejemplo. Toda la electrónica, toda la influencia de las importaciones, todo el mercado, toda la piratería, todo el software, esa influencia de esos países. Entonces, ¿tú crees que los chinos están corriendo el mundo? Por supuesto que no. La tierra es entregada en manos de los impíos. ¿Y quiénes son los canijos impíos? Estos canijos gringos que se sienten muy chingones y que ya se les va a acabar porque el tiempo ya se terminó. Y a nuestro pueblo, al verdadero pueblo hebreo israelita, le tenemos que decir que ustedes que viven aquí en esta tierra que se llama México, ustedes pertenecen a la tribu de Isaacar, somos descendientes de los hebreos israelitas, el verdadero pueblo elegido de Dios, y su nombre es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, no Jesús. Y este es el tiempo de que la gente lo sepa. Yahweh y su hijo Yahweh Shai tienen la piel más morena que tú y que yo. Y eso ha sido un secreto que estos canijos, ahí está, la tierra fue entregada en manos de los impíos y hacen toda clase de tropelías y te tratan de engañar por todos lados y nada más de ellos son los que tienen que ganar sí o sí a huevo, porque están dispuestos a morir, pero llevándose entre las patas por delante a medio mundo. Todas estas malditas nubes artificiales, HAARP o no HAARP, ahí estábamos viendo el video de la maldita máquina esta de la NASA que produce nubes y que produce lluvia, el cambio climático. Por supuesto que sí, malditos idiotas le están jugando a ser Dios, a ser Yahweh. Lo que no saben es que Yahweh los está ocupando una vez más, por más chingones que se sientan y por más científicos que se sientan. No son más que unos siervos, unos esclavos, unos trabajadorcillos ahí de segunda de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Él lo está permitiendo, él les asignó esa tarea. A ver, cabrones, ustedes inventen el HAARP y piensen que ustedes están modificando el clima, cuando en realidad yo estoy permitiendo que ustedes lo hagan. Eso es lo que dice Yahweh Shai. Así que no se sientan muy fregones, porque ya el tiempo ya se les va a acabar. El tiempo de Saúl está contado y eso es lo que ustedes no quieren entender. Estamos en el principio de dolores y antes de que venga la tribulación deberían poner atención y deberían preguntar más, porque tenemos una gran ventaja que el resto de los pueblos no tienen. Nosotros somos parte del pueblo elegido. El asunto es que aún siendo parte de ese pueblo elegido, ahí en Zacarías te indica, 2/3 de nuestra gente también tiene que ser eliminada, porque se han dejado influenciar muchísimo por todas las filosofías, se han dejado influenciar muchísimo por todo lo que hace el hombre blanco. Les crees sus noticias, les crees sus películas, les crees prácticamente todo. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? No hay nadie más que trate de imponer soberbiamente sus reglas y sus leyes. Entonces, por eso tenemos que saber quién es el enemigo y qué es lo que ha estado haciendo, cuál es su filosofía, porque no son los pueblos poderosos, son estos canijos gringos los que nos han tratado de influenciar todo el tiempo, nos han engañado. El hombre blanco es el diablo. Y lo que tiene que saber nuestro pueblo de estas tierras del llamado México es que ellos pertenecen a la tribu de Isaacar y que son parte del verdadero pueblo hebreo israelita, y que el tiempo ya se acabó y el nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai. Eso es lo que tiene que saber nuestro pueblo, para que aunque sea uno que se acerque a preguntar de qué es lo que se trata o por qué decimos eso. Vamos a ir a Habacuc 2:1.
Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Quién es la torre fuerte? Es Yahovah Hashem, Yahovah Shai. Él es la torre fuerte. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Y atalayaré. Eso significa voy a estar aquí vigilante y decirle al pueblo para ver quién hablará en mí y qué tengo que responder a mi pregunta. Porque a nuestro pueblo hay que decirle que el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahovah Shai. Y el tiempo ya se acabó. Y el hombre blanco, el engañador, nos ha venido diciendo una serie de mentiras por los últimos 400 o 500 años. Y hablando de engañadores, ahorita en septiembre, hoy es septiembre 14 creo, el 16 de septiembre, fíjate lo perdido que está esta gente de la tribu de Isaacar aquí en el llamado México. El 16 de septiembre se celebra la independencia de México. Entonces, punto número 1. Que yo sepa, puede que haya otros, pero puede que haya otros pueblos tan idiotas como nosotros, pero es un ejemplo de que veas cómo nuestro pueblo de Isaacar vive en la pendeja. Este es el único país donde ese día que se dice Día de la Independencia es cuando inicia la independencia. Por ejemplo, hablando de este calendario cívico o hablando de estas fechas de esclavitud del engañador, tan solo aquí, en esta tierra de Esaú, de Estados Unidos, el 4 de julio, cuando se celebra su dichosa independencia de los otros perros edomitas ingleses, es cuando se consumó, cuando terminó, cuando se independizan. Pero aquí en México, el 16 de septiembre de 1810 es cuando comenzó el movimiento. Entonces hazme el favor, y aquí te han hecho creer, porque aquí todo el mundo lo celebra, aquí todo el mundo ahorita en septiembre es más importante tener tu banderita, vestir a los niños de revolucionarios, pensando que la revolución les hizo justicia a los pobres, porque estamos sobre maldición y no les hizo justicia, nada más los vino a joder más, pero de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, nuestro pueblo está tan dormido que para ellos es más importante celebrar esto. Así que lo que tenemos que hacer es, sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza afirmaré mi pie, porque este es el tiempo de que este pueblo de México sepa que el verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh y el de su hijo es Yahovah Shai, no es Jesús, y es más moreno que tú y que yo, y ya está pronto a venir y el tiempo ya se acabó. Porque nuestro pueblo tiene que saber la verdad. El nombre del verdadero Dios Todopoderoso es Yahweh y el de su hijo es Yahovah Shai, no Jesús. Y el color de la piel del verdadero Dios es más morena que tú y que yo. ¿Viste cómo acaba de pasar Isacarita con sus banderas? Entiendo que por un lado pues él necesita hacer su negocio, necesita vender, porque estamos en esclavitud. Ahí está el ejemplo. Con esto, estamos en esclavitud. Ese pobre hombre tiene que aprovechar este mes de septiembre que le ha instituido la esclavitud de Esaú para que pueda vender sus banderitas y sus adornitos con la bandera del llamado México, porque sabe que eso es lo que se vende, eso es lo que nuestra gente compra en estos días. Ellos no les interesa saber de Yahweh, de Dios, sino que les interesa de sus fechas de esclavitud. Ellos siguen pensando que el 16 de septiembre México se independizó de estos malditos edomitas españoles, y viendo la historia de verdad, nunca nos independizamos. Ellos nos conquistaron, no solamente tiraron ese imperio, no solamente se cumplió la maldición de que íbamos a servirles en esclavitud después de haber sido reyes, sino que nunca se fueron. Llegaron, conquistaron y se quedaron para siempre. Trataron de meterse hasta nuestra sangre. Trataron de mezclar toda su sangre. Pero esta es la época en la que nuestro pueblo tiene que saber que el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahovah Shai, no Jesús. Y su piel es más morena que yo y que tú.
pero nuestra gente está más preocupada por sus actividades. Ya les dije, estamos a nada de que esto comience a tronar y todavía siguen tratando de hacer su vida cotidiana. Y como les decía, ese Isacarita pues no tiene tanto la culpa, él está metido en esa esclavitud y aunque es pleno día, no sabe, no ve, va a caminar en tinieblas como está escrito ahí en el Deuteronomio. Estoy parafraseando, pero me sirve de ejemplo para que ustedes lo vean aquí en vivo y a todo color. Está bien que es una forma de ganarse el sustento del día, sí, porque ¿cuánto ha de vender 2 o 3 banderitas al día y se acabó? Y nada más le alcanza para irla pasando, para un taco, nada más. Pero sí sabe, porque se ha dejado influenciar que esas banderas en esta época, en este llamado mes patrio de México, ahí sí se van a vender, porque nuestra gente a eso sí le rinde pleitesía. A eso sí, ves la bandera de México y te dicen que tienes que ser muy patriota, cuando en realidad las condiciones de vida del día al día estamos pero bien jodidos. Entonces, puros cuentos, y eso es lo que nuestro pueblo tiene que saber hoy día. Tiene que descubrir que el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, no Jesús. Y el color de piel de Yahweh y de Yahweh Shai es más moreno que tú y que yo. Y ya pronto va a venir. Y nuestro pueblo tiene que escucharlo sí o sí. Así que sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza afirmaré mi pie y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo que responder a mi pregunta. Y Habacuc le dice, y Yahweh me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en libros para que los otros güeyes que vienen después de ti la puedan leer y para que en estos tiempos que son los postreros tiempos le podamos decir a nuestro pueblo cuál es el nombre del verdadero Dios, que es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, y que ya está aquí a la puerta, ya está tocando, y que si la gente no se porta como Dios manda, como Yahweh manda, les va a salir muy caro. Eso es lo que hay que decirle a nuestro pueblo. Y Yahweh le respondió a Habacuc, escribe esta visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas, para que corriera su visión y se inundara su sabiduría. Aunque la visión tardara por un tiempo, porque esto es lo que sigue diciendo nuestra gente, que esto no va a pasar, mas al fin hablará, y el fin ya está aquí, y no mentirá. Aunque se tarde, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Porque nuestro pueblo piensa que como el terremoto de la semana pasada no tiró la ciudad, pues no pasa nada, yo puedo seguir haciendo mi vida cotidiana. Cuando en realidad deberían estar, como dice el dicho, ves la tempestad y no te hincas. Porque hasta en estos refraneros que tenemos aquí, que tienen muchísimos años, ahí está la verdad, nada más que la gente no la ve. Ves la tempestad y no te hincas, ves que estamos en los últimos tiempos y no te acercas a arreglarte con Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Eso es lo que dice esa frase. Aunque la visión tardara por un tiempo, porque ya no va a tardar, ya quieres más muestras, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tarde, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Porque es exactamente lo que dice nuestro pueblo. Como el terremoto de la semana pasada no nos pegó, pues entonces yo puedo seguir con mi vida cotidiana. Cuando lo que tiene que saber nuestro pueblo es que el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, y que es más moreno que tú y que yo, y que ya está aquí a la puerta. Y no me importa que me vean como un loco hablándole a la camioneta, porque, como dicen nuestros hermanos del campo de Los Ángeles, va a haber días, y no digo que yo, si Yahweh me quiere ocupar a mí, pues que me ocupe, y si no, pues que ocupe a alguien más digno. Pero ya en estos días va a haber servidores de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, con poderes espirituales, y entonces ahí sí la gente va a acercarse a preguntar, digamos, forzadamente, como cuando ya empezó la turbulencia en ese avión que yo les decía, porque nuestra gente es necia y no quiere saber la verdad. Allá esos tipos que acaban de pasar por allá vuelven a decirse uno con otro, mira este güey, cómo está ahí hablando solo o hablando con su camioneta. Pues me vale madres, porque
si te detuvieras a escuchar un segundo, sabrías que esto es más importante que lo que estás haciendo. Y andar criticando a alguien que está predicando bajo el espíritu de Yahweh, bajo Hashem Yahweh Shai, es andarle jugando a meterse entre las patas de los caballos. Y no por mi persona. A mí me vale gorro. Por la solemnidad y por el respeto que le debemos a la palabra de Yahweh, bajo Hashem Yahweh Shai. Y por eso me vale gorro. Y por eso les voy a repetir aquí a Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo que responder a mi pregunta. Porque a nuestro pueblo le tenemos que decir que el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, y que son más morenos que tú y que yo, y que están así de venir. Pero parece que estuviéramos predicándole al viento. Pues no le aunque. No le aunque. Aunque la visión tardara por un tiempo, más al fin hablará. Porque, por ejemplo, todos los demás campos en Estados Unidos, en Europa, cuando salen los hermanos a hablar de esta misma palabra de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, pues mucha gente los tira de locos. Ahora ya sé lo que se empieza a sentir, pero me vale gorro, porque el espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai nos recubre de una armadura. A mí me vale gorro qué es lo que pienses, pero el asunto es que se les ha dicho hasta el cansancio que ya este es el fin. Y ustedes piensan que como han pasado varios años y semana tras semana sigues viendo a esa misma gente predicar en las calles y no pasa nada, entonces tú piensas que todo va a poder seguir igual. Pues te tengo noticias, güey, porque nunca como ahora había tantos servidores de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, anunciando su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque se acerca la fiesta más grande, es el juicio, la tribulación, ya es el fin de la historia de este capítulo. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai está por cerrar este libro, ya, esta novela llamada Planeta Tierra se acabó, ya estuvo, y por eso le tiene que cerrar con broche de oro. Tienen que salir todos sus servidores, si es posible los 144,000 al mismo tiempo, a gritarle a esta tierra, a los verdaderos descendientes del pueblo elegido de Yahweh, que Yahweh ya viene y que su hijo va a hacer justicia a Yahweh Shai. ¿Tú crees que eso es una casualidad? Ahí en Mateos, mira, ahí en Mateos 24, en Mateos 24, donde te dice, ya cuando toda esta palabra sea difundida por todo el mundo, ahí vendrá el fin. Y eso es lo que... ¿Tú crees que para la vuelta final, Yahweh, que es el verdadero nombre del Dios Todopoderoso y de su hijo Yahweh Shai, y que es más moreno que tú y que yo, y que ya está pronto por venir, ¿tú crees que para el cierre, para lo último, para el apocalipsis, para la tribulación, para el cierre final, para el cierre de su película, no iba a ocupar a todos los actores, a todos los extras, a todos sus servidores? Me canso. Mateo 24 y 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por internet, en las calles, haciendo videos por YouTube o por lo que sea. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, por testimonios a todos los gentiles. Los gentiles son la gente del pueblo que perdió su heredad, y entonces vendrá el fin. Entonces, esto no es una casualidad de que estemos saliendo aquí a las calles. Por supuesto que yo tengo obligaciones del mundo, pero sé que Yahweh me dice, mira, si tú ocupas un minuto de tiempo aquí, yo te lo recompenso. Y te voy a decir algo. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, me ha acomodado de tal modo mi tiempo que aún estando aquí entre semana, mis jefes que están en Estados Unidos, en Edom, no me contactan. Y el resto de la semana están chingue y chingue. Pero ahí lo compruebo, y eso es un testimonio, porque entonces eso es lo que me afirma que estemos aquí en Mateos 24 y 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Porque esto no es una casualidad, y nuestro pueblo tiene que saber que ellos forman parte de la tribu de Isaacar.
los verdaderos hebreos israelitas. Y nuestro pueblo de México tiene que saber que el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, no Jesús, y es más moreno que tú y que yo. Y está por venir. Nomás que a ustedes les gusta andar pateando el avispero. Entonces no es casualidad que haya tantos campos abiertos de GMS y de que haya tantos grupos predicando que ya Yahweh ya va a venir. No hay que ser un gran científico, ni un meteorólogo, ni un ingeniero geotérmico, ni un ingeniero termonuclear para saber qué es lo que está pasando. Los volcanes van a hacer erupción, el fuego va a seguir incontrolado. Quiero ver cuáles son los científicos, cuál es la explicación que están dando para ahora que pasó el huracán y que el agua se salió. Ahí están los versículos, lo voy a preparar en otra lección, si Yahweh lo permite, para decirte cómo también era profecía, que las aguas se iban a salir de su lugar. Entonces, esto no es una casualidad, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, y nuestra gente tiene que saber que el nombre del verdadero Dios es Yahweh, y el de su hijo es Yahweh Shai, y que son más morenos que tú y que yo, y están por venir. Y si lo quieren creer y si gustan, porque nuestro pueblo es un pueblo de cabeza dura. ¿Por qué sí creen las cosas de los hombres y por qué no creen que este pueblo de México pertenece a la tribu de Isaacar? Somos descendientes de las verdaderas tribus de Israel, y nuestro pueblo tiene que saber que el nombre del verdadero Dios es Yahweh y el de su hijo es Yahweh Shai, y el color de su piel es más moreno que tú y que yo, y está pronto por venir. Voy a ir a Romanos 9 y 7. Porque deberían tener ustedes en su mente que es un privilegio ser parte del pueblo elegido, del pueblo que Yahweh Bahashem Yahweh Shai dijo: estos son mis hijos, a estos los voy a cuidar, a estos les voy a dar mis reglas, a estos voy a tratar de llevarlos por el buen camino. Si se portan mal, me los voy a enderezar porque los quiero. Debería ser un privilegio, pero ustedes ni siquiera atienden eso. Entonces, ustedes todavía piensan con estas falsas filosofías que el Dios Todopoderoso y su Hijo van a salvar a todos. Si no te sabes ni siquiera el nombre del Dios Todopoderoso, que es Yahweh, y el de su Hijo Yahweh Shai, y sigues en la pendeja creyéndote el cuento de que vienen a salvar a todos. Romanos 9 y 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Entonces, ahí está, no viene por todos los gentiles y del mundo. La palabra mundo, la traducción al idioma de esclavitud castellano está mal interpretada, pero de ahí se agarra el engañador. De cualquier cosa se agarra el engañador para hacerte creer que Yahweh y su hijo Yahweh Shai van a venir a salvar a todos. No van a venir a salvar a todos. Uno, porque no todos son del pueblo elegido. Y dos, porque hay un chorro de maldad. ¿Tú crees que les va a perdonar todo? O sea, esa filosofía de que yo puedo hacer lo que se me dé la regalada gana, total que una de dos, o en el lecho de muerte pido perdón y entonces tengo una vana fe en que al final el Dios Todopoderoso me va a perdonar, o de plano le vale gorro. Pero el asunto es que si se siguen tragando ese cuento de que viene por todos, pues entonces van a seguir tropezando con la misma piedra, porque eso no es lo que es. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac será llamada la simiente. Entonces aquí el asunto pues es que los que piensen que Yahweh Bahashem Yahweh Shai va a salvar a todos, pues están en el hoyo, porque esa es una generalización que el engañador quiere que tú pienses, y es completamente equivocada. Solamente viene por el pueblo
escogido. Voy a ir a Salmos 22. Nada más que mientras, pues, aprovechamos para decirle a nuestro pueblo que el verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh y el de su Hijo es Yahweh Shai, no Jesús. El engañador nos ha engañado todo este tiempo. Nada más que Yahweh ya va a venir. Y hay gente que prefiere evitar pasar por aquí para escuchar las habladas y le dan vuelta por atrás a la camioneta. Pues de lo que se lo pierden, ustedes se lo pierden. Y el que por su gusto es buey, ya sabes. Salmos 22. A ver. Los que teméis a Yahweh, alabadle, glorificarle, simiente de toda Jacob, y temed de él, vosotros, simiente toda de Israel. Porque aquí no está diciendo alaben o teman al Dios Todopoderoso. No le está hablando a los chinos, no les está hablando a los franceses, les está hablando a sus hijos del pueblo elegido. Y México pertenece a la tribu de Isaacar, aunque lo crean o no. Eso vale gorro. No porque tú lo creas o no, va a dejar de ser cierto o no. Y ya te chingaste, porque aunque lo creas o no, esto es verdad. Salmos 22 y 23, los que teméis a Yahweh, alabadle y glorificadle. Y eso va para ustedes, aquí en particular para la tribu de Isaacar. A ti te viene este saco, a ti. Estos son tus zapatos. Los que teméis a Yahweh, alabadle y glorificarle. Simiente de toda de Jacob, y temed de él, vosotros, simientes de toda Israel. Aquí, más claro, no te lo puede despepitar en los salmos, la sabiduría del Espíritu. No te lo puede despepitar más. Simiente de toda Jacob y simiente de toda Israel. La división del reino norteño y del reino sureño. Las 12 tribus metidas en este asunto. Nada más las 12 tribus. Porque a pesar de que ni por ser simiente de Abraham, no son todos hijos. Eso significa que como Abraham tuvo varios hijos, tuvo a Ismael, que son estos canijos árabes, prietos, ¿cómo se dice? Pendencieros, rebeldes, hijos de su madre. Pero en la simiente de Isaac. Entonces eso es lo que te trata de decir, que esto no es para todos. Y nosotros deberíamos sentirnos privilegiados de pertenecer a esta tribu de Isaacar. Porque eso es verdaderamente lo que hay que decirle a nuestro pueblo. Los que teméis a Yahweh, alabadle, glorificadle, simiente de toda Jacob, y temed de él, vosotros, simientes de toda Israel, porque ustedes son parte del pueblo israelita, somos de la tribu de Isaacar, y el verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh, y el de su Hijo es Yahweh Shai, no Jesús. Y eso es lo que tiene que saber nuestro pueblo en estos últimos días, porque ya no hay más tiempo. El engañador, que es el hombre blanco, el gringo, que corre el mundo, nos ha tratado de engañar todo el tiempo. ¿Usted sabía que los mexicanos pertenecemos a la tribu de Isaacar? ¿Usted sabía que las famosas 10 tribus que nos han dicho todo el tiempo que se perdieron mangos? Se vinieron a vivir a las Américas mayormente en estos países, y este es el tiempo en el que el verdadero nombre del Dios Todopoderoso va a ser revelado, porque ya estamos en lo último. El verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh, y el de su Hijo es Yahweh Shai. Esos nombres son en el hebreo anciano, antiguo, que era el verdadero idioma del Dios Todopoderoso. En el libro del Apocalipsis está descrito que Él es más moreno que usted y que yo. Más moreno. Este Jesús bueno y el que carga su venadito y que emite una luz propia, como si tuviera una batería, ese no es. Ese güero, de ojos verdes, barba perfecta, pelos de caballo, no es el que está descrito en el Apocalipsis 13 y en el Apocalipsis 1 y 13. Se lo voy a leer, nomás para que vea cómo está descrito ahí. Y no hay que ser muy sabio. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana,
como la nieve y sus ojos como la llama de fuego. Antes no se tomaba agua, antes no había agua potable, ni Bonafont, ni Ciel, se tomaba vino. Y las personas que tomaban vino, eso usted lo sabe por los abuelos, se les ponía la parte blanca ligeramente roja. Entonces aquí está la descripción de por qué tenía esos ojos como fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿De qué color es el bronce bruñido? ¿El bronce de qué color es? ¿Por qué nos dicen la raza de bronce? Porque es más moreno que usted y que yo. Y si ese bronce, usted se acuerda de los centavitos de bronce, ¿qué les pasaba si los metía al fuego? Todavía se ponían más prietos. Entonces, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardientes como un horno, y su voz como un ruido de muchas aguas. Aquí en México no tenemos mucho contacto con los morenos, con los que nosotros decimos negros, pero hay que ver cómo hablan. Hablan como si trajeran un micrófono. Y aquí está la descripción. Y esto nos lo han ocultado por mucho tiempo. El verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh. En el hebreo anciano significa Él existe. Y el de su Hijo no es Jesús. La J no existió hasta el siglo XVIII. Sí, no había. Su Hijo es Yahweh Shai y significa Él salva. Yahweh Shai, eso es lo que significa en esa lengua hebreo anciano, que era la lengua que hablaban los discípulos, que era la lengua que hablaba el mismo Dios Todopoderoso y su Hijo Yahweh Shai. Pero este es el tiempo en el que tiene que ser revelado. ¿Usted cree que el terremoto de la semana pasada nomás pasó porque sí? No. ¿Usted cree que el chahuizcle que les cayó a estos canijos gringos nomás es pura casualidad? Y les va a ir peor, porque está escrito que la gran Babilonia, que es los Estados Unidos, va a caer. Y les va a caer en la cabezota misiles nucleares. Y que se cuiden de andarse metiendo entre las patas de los caballos. No va a tardar, ¿eh? Ya no va a tardar. Ya no va a tardar. No, ya no va a tardar. Esto, Yo leo un poco la Biblia, pero esto que me está mencionando ahorita, sí, la verdad no lo sabía. Esto está en el libro de Esdras 4. Nos explica cómo las 10 tribus fueron expulsadas en el reinado del rey de Asiria. Y los mandó y salieron por el Golfo Pérsico. Le dieron la vuelta a África, por el sur de África, por Sudáfrica, y llegaron por Brasil. Y de Brasil empezaron a caminar hacia el norte. ¿Por qué cree usted que están todos la civilización inca? ¿Por qué cree que están los mayas, los aztecas, incluso en el norte de los Estados Unidos o en la parte esta de Canadá, de Quebec? Hay todavía indios nativos. Ellos son también de estas tribus que fueron dispersadas. El hombre blanco nos ha dicho, no, pues es que las 10 tribus se perdieron mangos. ¿Y qué cree? Somos nosotros. Somos nosotros.